fue efectuado y entre ellos a 3 personas, a 3 funcionarios que en su momento fueron presidentes del Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco. ¿Cuál es el agregado a esta historia? Es que quien también fue requerido por el fiscal es el actual gobernador de la provincia del Chaco, Domingo Pepo, quien en su momento había sido presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia vecina. Está el doctor Rolando Núñez del Centro de Estudios Nelson Mandela de la provincia del Chaco. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Para todos. Bueno, cuando había estado la vez anterior, doctor, hablábamos de que el requerimiento fiscal iba a ser un hecho. Estábamos en plena feria judicial, me acuerdo. Bueno, se reanudó la actividad. Finalmente, Patricio Sabatini presentó el requerimiento fiscal. La pregunta que uno se hace, porque también habló Domingo Pepo en la semana y dijo, bueno, que era una denuncia política, ¿no? ¿Usted piensa que la denuncia que lleva adelante el fiscal Sabatini es política o que hay elementos suficientes como para poder avanzar en la causa? Antes ya sabía que no era política, porque nosotros este tema venimos investigando hace bastante tiempo. Hay que respetar todos los argumentos, pero en definitiva es una causa judicial. Y el requerimiento del fiscal Sabatini está corroborado por los resultados de las primeras medidas. Allanamientos, constataciones, secuestro de documentación y incautación de bienes, que pueden estar estrechamente vinculados con el lavado de dinero. Por lo tanto, el argumento duró poco tiempo. ¿Cree que Pepo es responsable de lo que se lo acusa? Yo tengo aquí los delitos: malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se verá con el avance de la causa. Yo creo que es muy inteligente el mecanismo de investigación porque comenzaron por la punta más baja, el último eslabón, que es el conjunto de cooperativas federalizadas en el Impenetrable, específicamente en Villa Río Bermejito. ¿Es un montaje lo de las cooperativas? O sea, ¿es un invento para hacerse de fondos, para desviar fondos? O para que entendamos, Cristina, claro. te ayudo un poco en la pregunta, sobre todo para el televidente correntino, que por ahí no sabe, ¿cómo era el entramado de esta historia? ¿Cómo llegaban los fondos de Nación? ¿Cómo llegaba al Instituto de la Vivienda de la provincia del Chaco? ¿Cómo se distribuían o no? ¿Para qué era ese dinero? ¿Se utilizó ese dinero para la misión o el objetivo que tenía? ¿Qué es lo que se hizo con esa plata? Bueno, el paquete general, digamos, en el periodo 2011-2016 ronda los 1.000 millones de pesos para la construcción de viviendas populares, que serían 2.446 viviendas. Según la primera investigación que inició el fiscal de investigación administrativa, el doctor Duvaldo Ferreira, faltarían 1.909 viviendas, o sea, el 72% del total del cupo. ¿Faltarían 72%? Claro. Sí. Sí. ¿Viviendas para quiénes? Porque para los más pobres. Para los sectores más vulnerables, y en lo que primero se está investigando con las primeras medidas que se tomaron a partir del martes y continuaron hasta anoche, están corroborando lo que pasó con el manejo de los fondos en la construcción de vivienda de las comunidades indígenas en Villa Río Bermejito, los pobres más pobres de la Argentina, que para nosotros en el 2007 era la zona roja de tuberculosis, mal de Chaga, desnutrición, muertes prematuras por causas evitables y altamente evitables, que dio origen al juicio que inició el Defensor del Pueblo de la Nación en el 2007 por posible exterminio continuo, sistemático y silencioso de las comunidades indígenas de Espinillo, Miraflores, Villa Río Bermejito, Castelli y parte de Pampa del Indio. ¿Pepo las inauguró a esas viviendas? Algunas. Ah, sí. Algunas de las que fueron construidas. ¿Y quién debería construir las viviendas? El mecanismo era el siguiente: los 1.000 millones de pesos, la mayoría vino por transferencias hechas de la Subsecretaría de Viviendas del Ministerio de Infraestructura de la Nación hacia la provincia del Chaco. Sí. Ingresaba al Tesoro Provincial y desde allí se transfería a la jurisdicción presupuestaria, que es el Instituto de Viviendas de la provincia del Chaco. Pero otro paquete de ese monto de 1.000 millones venían en forma directa por convenios que hacía el subsecretario de Viviendas de la Nación con algunos municipios del interior de la provincia del Chaco. Es el caso de Villa Río Bermejito, en donde luego la distribución de los fondos por el sistema de adjudicación de cupos a cooperativas para construcción de viviendas dio lugar justamente a esto que nosotros estamos seguros que son desvíos de fondos. Tanto los municipios como el Instituto de Viviendas, a su vez, contrataban con cooperativas. Sí.
O sea, la cooperativa era el último eslabón antes de la construcción de la vivienda. Para la construcción de la vivienda. ¿Tienen algún dato si aumentó la cantidad de cooperativas en Chaco cuando esto empezó a implementarse? Sí. Claro. Sustancialmente. Era un montaje, pero estaba el dibujado tema de eso. Bermejito es muy especial, porque allí se armó una federación de cooperativas manejada por José Iperdinger, el histórico secretario de gobierno del municipio de Villa Río Bermejito, de distintas gestiones de distintos colores políticos, y que se retira en el 2014, y es un hombre multimillonario que es a quien se le secuestró esa flota de automotores de alta gama, camiones, etcétera, etcétera, y que en este momento está en Italia. ¿Cómo es el nombre? ¿Nos recuerdan? José Iperdinger. Pero estaba toda la familia de Iperdinger. Bueno. ¿Está en Italia? Sí. ¿Y qué está haciendo en Italia? Está viajando. Está haciendo turismo familiar. Ahora la pregunta, Rolando, es porque usted habló de desvío de fondos, ¿no? ¿A dónde fue ese dinero? Sobornos. Hay que determinar finalmente a dónde fue a parar. Pero, por ejemplo, Iperdinger ya se tiene corroborado la existencia de un hotel en Mendoza. Nosotros planteamos que se lo investigue en otro hotel en Carlos Paz y otro en Terma de Villa Río Hondo. Es un hombre multimillonario. O sea, no elegía feos lugares para invertir, ¿no? Pero aparte es hoteles y está muy vinculado siempre con el lavado de dinero. Con el lavado de dinero. Claro. O sea que si uno recorre los eslabones, esos fondos venían de la Secretaría de Viviendas de la Nación, que manejaba López. Con el eslabón en la provincia era Pepo, que estaba en el Instituto de Viviendas. Sí. Con el montaje de las cooperativas en el municipio de Río Bermejito. En varios lugares más. Y Castelli, por ejemplo. Castelli eso lo estamos estudiando y tenemos un testimonio ya recibido que grafica claramente cómo era el mecanismo del manejo irregular de fondos públicos, que probablemente presentemos el testimonio la semana que viene ante la Fiscalía Federal. ¿Es un arrepentido? Es una persona de estrecha colaboración con un funcionario que disponía de los fondos. ¿Y va a contar todo? Ya nos contó todo. ¿Y lo va a trasladar a la causa? A veces se arrepienten en el camino. Esperemos que se presente. El caso del hermano de Efner... ¿Correntino? No. Ese apellido es correntino. Pues no sé si es el mismo dato que tiene Cristina. Puede ser. En el caso de Lorenzo Hefner, el intendente de Villa Río Bermejito, que también se enriqueció. También hay requerimiento fiscal para él. Sí. Lo que pasa tiene inmunidades. Claro. El artículo 195 de Chaco le da inmunidad a los intendentes, así que habrá que buscar el mecanismo de quita de inmunidades, que no está muy claro, pero está el sistema de destitución. Pero la presidenta del Consejo Municipal de 3 miembros es la esposa de José Iperdinger. Ahora, doctor, ¿cuánto falta cuando uno habla de estos delitos para que se constituya la figura de asociación ilícita? Hay más de 3 personas que organizaron todo esto. Yo creo que existe la hipótesis concreta de que estemos frente a un crimen organizado que es la asociación Para mí, ilícita. por eso me sorprende en el requerimiento fiscal que no se haya hablado de asociación ilícita. Yo creo que están siendo muy inteligentes para investigar. Van a ir apareciendo los posibles autores. Acá, si había un cuestionamiento que era una causa política y la descalificación al sistema de investigación, con las primeras medidas encontraron el destino de buena parte de la plata que se desvió y no terminó en la vivienda popular que tenía que construirse. Pero el dato de José Iperdinger es mucho más grave, porque con gran parte de esa plata construyó una cabaña turística, porque Villa Río Bermejito es, digamos, el único lugar turístico del Impenetrable. Es una villa turística que tiene como contraste una extrema pobreza de las comunidades indígenas y una máxima exclusión de muchos criollos que también son muy pobres, pero la contrapartida es que a la costa del río tiene las mansiones. Doctor, disculpe, se mandaron 1.000 millones de pesos para construir casas. De cada 4 casas no se construyeron 3. Esto es asqueroso. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué hacían de esa manera? ¿Porque se creían impunes, intocables, que nunca iban a perder el poder? ¿Por qué lo hacían? Es probable. Esto contempla 2 gobernaciones. La gobernación de Jorge Milton Capitanich, que termina su mandato en el 2015, o sea que el manejo de los fondos por vía del Instituto de Viviendas, el periodo 2012-2015 de Pepo, está dentro de la gobernación de Capitanich. Y la del 2011, que estaba el contador Benítez, dentro de la gestión de Capitanich. Ya asumiendo el 15 de noviembre,
el 10 de diciembre del 2015, Pepo ya es gobernador y ya coloca el director o el presidente del Instituto de Vivienda que cumple el último año del periodo investigado. Señores, es una mega causa de ¿Y corrupción. todavía hay movimientos para desplazar al fiscal Sabadini? Hay presiones fuertes, hay presiones bastante fuertes. Y se mencionan altas figuras también de un ministerio nacional. ¿Y cuál es el temple del fiscal? Yo lo veo bien, lo veo tranquilo y con muchas pilas para poder seguir investigando. Antes de ayer recibimos a un joven de la etnia Com, de Pampa del Indio, en donde nos refiere la existencia de un plan de construcción de vivienda dentro del programa nacional del que estamos hablando, del federal, en donde tenían que construirse 100 viviendas. Se construyeron unas pocas, otras levantaron las paredes de 1,5 metros, y el resto no está absolutamente nada construido. Presentamos esa persona como testigo en la Fiscalía de Investigación Administrativa y creo que el fiscal va a tener que ir a constatar ese lugar. ¿Tiene un plazo la jueza de Nirenberger? ¿Tiene que resolver la presentación que hizo el fiscal sobre el actual gobernador Pepo? ¿Ya resolvió? Abrió la investigación. Ah, abrió. Doctor, Y ya tomó las primeras medidas en las primeras 24 horas. doctor, ¿Y lo allanó? No puede. No allanó lo que es la casa de Hiperdinger, donde encontraron dinero en el cielo raso y en la caja fuerte. ¿Cuánto? La casa de Lorenzo Esner, perdón. 3 millones de pesos, pero lo que está depositado en un banco supera notablemente ese valor. Ese monto está declarado. ¿Qué? ¿Y esa persona qué patrimonio tenía hace poco? Era sanitarista en Saspeña y ¿Cómo sanitarista? ¿Qué sería? hacía trabajo de arreglo de Plomero. cañerías. ¿Plomero? Efner, sí, en bicicleta. De Saspeña va a Castelli, de Castelli va a Bermejito y es un hombre millonario. Perdinger? Y Perdinger era un maestro que iba en una bicicleta de mujer a dar clase. Ah, ¿Pepo se enriqueció? ¿Es un hombre ahora enriquecido? Eso tendrá que surgir un poquito más adelante. Nosotros creemos que la probable ruta del lavado del dinero es Paraguay. ¿Cómo Paraguay entra en esto? El dinero. se va a Paraguay. ¿Lo No sacan? puede, mire, no, Inversiones en Paraguay. y depósitos en un banco muy específico. ¿y de quién sería el banco? Resistencia es muy chiquito como mercado para lavar. Corriente queda muy cerca. Si se tratara de lavar en la City porteña serían operaciones sospechosas. Por lo tanto, el único camino, me parece, y esto lo he planteado al fiscal, Por la es cercanía. sacar la plata física y introducirlo al sistema financiero o de inversión inmobiliaria, que es un boom en este momento en Asunción, que está camino a ser Panamá. Doctor, ¿esto llega hasta los presidentes del Instituto de Vivienda o va más arriba? Hasta aquí, Pepo está considerado como eventual imputado a futuro en la medida que avance la investigación en términos de su gestión como presidente. Ahora, en el 2016 el presidente era Sebastián Agostini y Pepo gobernador. En el periodo anterior el gobernador era Capitanich. ¿Es posible? Y una pregunta en voz alta que es técnica y social. ¿Es posible que se hayan desviado tantos fondos públicos y los gobernadores estaban durmiendo la siesta? Y hablo de Capitanía en su periodo y Pepo en su gestión. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional existe la posibilidad, y eso nos preocupa, de que la causa vaya a ser tramitada en Comodoro Pi. ¿Por qué? Porque los fondos son nacionales con destinos específicos. Por eso tenemos que avanzar rápidamente acá, para poder introducir todas las pruebas posibles, todos los testimonios posibles. Yo creo que en esta semana que viene, esta semana que se inicia, es probable que se presente otra denuncia a través de una persona que conoce mucho todo el mecanismo que se produjo en el área de influencia de Villa Río Bermejito y de Castelli. Estuvimos reunidos a la tarde del día sábado, hasta ahora está decidido, veremos cómo avanza. ¿Pero dentro de la misma causa o una nueva? Una ampliación de la misma causa, pero con característica de denuncia penal. ¿Por qué le preocupa que se trate en Comodoro Pi? Porque acá tenemos casi todas las pruebas. Nosotros podemos trabajar bien y colaborar bien con la Fiscalía y con el Juego ¿En Federal. Comodoro Pi no podrían hacerlo? ¿Teme que por allí No entramos sean- ahí. No llegamos ahí.
Y claro, por los tiempos. Pero el la doctor influencia Rolando política también, Núñez, claro. el No doctor digamos. Rolando Núñez sería como el diario La Nación, el periodista Diego Gabot. Ahora, doctor, insisto con el tema de lo nacional. Sí. ¿Quién sería el responsable a nivel nacional? Porque el envío de fondos, hay que hacer un control sobre si finalmente tiene el destino por el cual fue enviado los fondos. Dobles controles. Tenían que haber Esos actuado. controles o no existieron, o existieron y miraron hacia otro lado, o fueron también partícipes No, de este existieron, movimiento. No existieron. Chaco tenía que haber controlado el flujo de fondos y la construcción de viviendas a través de la Contaduría General de la provincia del Chaco, que es el órgano de control interno del sector público, y el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control externo, y el Ministerio de Infraestructura y los propios inspectores del Instituto de Vivienda tendrían que haber controlado todo. No controló nada. Fíjese, se mandó antes de ayer el primer testimonio de Pampa del Indio y al día siguiente estaban bajando arena y ladrillos para la obra que no estaba construida. O sea, hay reflejos tardíos y hay irregularidades. Eso lo tenemos que decir con mucha claridad. Esto tiene mucha buena perspectiva de que se logre determinar los montos, las personas que se quedaron a través de los desvíos de fondos, los actos de lavado, los actos de evasión tributaria, la incautación patrimonial, pero nos queda el enorme problema de descubrir la ruta del dinero, y si es Paraguay, yo creo que todos sabemos que hay enormes problemas para poder investigar en Paraguay. Ya se pidió información y el ministro del área no entregó información. Lo que siempre se pregunta el ciudadano común, el ciudadano de a pie, doctor, es si finalmente todo ese dinero puede volver a las arcas del Estado, si puede ser recuperado lo robado, ¿no? Tenemos falencias en materia legislativa, tenemos que mejorar, pero las leyes que faltan será para el futuro. Por supuesto que debemos aspirar a recuperar todos los dineros saqueados. Es una misión difícil, pero hay que encararlo, porque tienen que volver a su destino, sobre todo en momentos tan difíciles como los que está pasando Argentina, Chaco, Corrientes. Todos estamos pasando un momento muy delicado desde el punto de vista económico y social. Porque quiero cerrar un poco la nota, doctor, haciendo hincapié en algo que es lo que más duele de toda esta historia, ¿no? de estos hechos claramente de corrupción, es que en este caso era dinero que tenía que ser destinado a los sectores más vulnerables de la provincia del Chaco, ¿no? Y tratándose de Bermejito, las comunidades indígenas. La medida cautelar que dispuso en 2007 la Corte Suprema de garantizar a Argentina y Chaco comida, agua y acceso al sistema sanitario está absolutamente incumplido en este momento. El trabajo de sinergia que se hizo con las organizaciones hermanas en Europa y en nuestra parte del mundo significó en el 2008 que las embajadas argentinas recibieran todos los reclamos en favor de las comunidades indígenas de esa zona roja del impenetrable. Ahí se robó, en ese lugar se robó. Se robó el dinero que tendría que haber sido para mejorar las condiciones de vida de los aborígenes. Bueno, José Iperdinge hizo una cadena de cabañas y armó un apar-hotel para hacer un turismo espectacular, y la inauguración estuvo a cargo del ingeniero Pepo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Doctor Rolando Núñez, a quien le agradecemos siempre la deferencia que tiene para con nosotros. Nos estamos yendo porque nos vamos a ir despidiendo con una nota a Sergio Berenstein. Me parece que también es interesante. Así que gracias, gracias al panel, gracias a los excelentes periodistas como siempre que nos acompañan aquí en Equipo de Noticias. Y con un corazón enorme. Con un corazón se solidario. Suman todos los que puedan ayudar, yo insisto con esto, todos los que puedan colaborar, tanto con Daniel como con los nuevos pedidos. Bienvenidos. Equipo solidario. Todas las semanas, todos los domingos ustedes van a tener una historia. Nos despedimos con la nota a Sergio Berenstein. Buena semana, Corrientes. Buenas noches al público de Corrientes y Chaco. Buenas noches, Sergio. Gracias por tu tiempo. Esta es una entrevista que te estoy haciendo para el programa Equipo de Noticias, que sale todos los domingos de 21 a 23 horas por 13 Max digital para todo el NEA. Es el programa político más visto de la región. Bien. En Corrientes fuiste el único que en la previa a la elección de la ciudad de Corrientes anticipó una victoria de Tassano. Así es. Sos reconocido por eso, hablaste de nuevas formas de investigar la opinión pública y recién mencionabas que estuviste midiendo, sin quizás muchos resultados, el tema del aborto. ¿Se puede medir desde lo analítico, desde las redes, desde el Big Data, la cuestión del aborto?
Lo hago todo el tiempo, pero no lo publico, porque no estoy seguro. A mí me cuesta, si yo no estoy seguro de los datos son los datos, digamos. Si no estoy seguro de su interpretación, si no puedo tener una idea precisa, prefiero callarme, ¿no? Entonces pido todo el tiempo, pero no publiqué nada por eso. Publiqué cosas de encuestas más tradicionales, de opinión pública, pero no con las tecnologías nuevas estas, que aparte, soy sincero, estamos aprendiendo, porque es algo relativamente reciente y la tecnología avanza mucho. Lo de la ciudad, la verdad que tenía bastante certidumbre, y veía la tendencia y no era claro, pero había como una tendencia que contradecían los sondeos más tradicionales, y confié mucho porque había una densidad muy significativa de datos. Tal vez en el resto de la provincia, fíjate que para la elección provincial yo no dije nada, porque hay menos uso de redes en el interior. Entonces yo no podía entender realmente la dinámica ahí. Y de hecho lo que tenía más o menos estudiado, digamos, había una tendencia clara que el oficialismo iba a retener, pero no era tan evidente. Hablaste del aborto, de esto, de cómo está chocando en ciertas medidas el gobierno con parte de su electorado, que está claro que lo votó. Las provincias en general tienen una tendencia distinta a la que puede haber en Buenos Aires, quizás, por lo que muestran las encuestas, en contra de la despenalización o la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué consecuencias, qué impactos, si los tiene o no, puede llegar a tener en el electorado la sanción de la ley? O por más que no se sancione, ya que haya habilitado, como dijiste, el tratamiento. Sabes que soy prudente en eso porque intenté hacer algunos estudios y creo que es muy prematuro, hay que esperar que esto se sancione o no y ver qué queda, ¿no? Hay que ver cómo se sancionan, digamos, el proceso va a implicar, me parece, bastante de la lectura que la sociedad haga, los que ganen y los que pierdan, ¿no? Es un tema muy complejo y hay sociedades que experimentaron realmente conflictos enormes de larga duración como consecuencia de esto. Una es la sociedad norteamericana. La política norteamericana cambió, hubo un realineamiento enorme a partir del fallo de la Corte Roe vs. Wade, que de hecho ahora está probablemente a punto de ser revertido con la nueva composición de la Corte, ¿no? Si aprueban a este último juez que Trump está proponiendo, es probable que reviertan ese fallo y que dependa entonces de los estados si se mantiene o no la penalización del aborto, la despenalización del aborto allá. Pero te cuento que fue definitivo. El Partido Demócrata era un partido que, por ejemplo, perdió a buena parte de los irlandeses y los italianos, que eran muy católicos y que hicieron republicanos, porque es un fallo que contradecía sus valores más importantes, ¿no? Pasó lo mismo con muchos estados del sur. El sur era predominantemente demócrata, y como es muy religioso, pasó a ser predominantemente más rojo, ¿no? Republicano. Texas, por ejemplo, un estado tradicionalmente demócrata, bueno, hoy es republicano, a pesar de inmigración curiosamente mexicana, ¿no? O de Centroamérica. O como consecuencia, pues muchos migrantes son católicos o son evangelistas, entonces no votan demócratas, porque el Partido Demócrata es un partido muy pro aborto, ¿no? Así que yo viví en Carolina del Norte, que es un estado muy demócrata históricamente. Bueno, ganaron los republicanos precisamente por el tema del aborto. Así que ahí tenés una cuestión que depende de la religiosidad, está muy correlacionado con eso, puede cambiar efectivamente el voto. En el interior me parece que hay mucha más religiosidad que en los grandes centros urbanos, que son más seculares. Por eso lo que vos marcás es efectivamente así. ¿Qué impacto puede tener en el voto? No lo sé, porque no veo un partido en Argentina, ciertamente no el peronismo, mucho menos Unidad Ciudadana, que pueda capitalizar ese desgaste o esa, digamos, disconformidad, esa erosión en los sectores que son contrarios al aborto, de una coalición que no es pro aborto, pero facilitó el debate. Si el presidente fuera claramente pro aborto sería diferente, no lo es, ni él ni la vicepresidenta, o sea, es rara la situación. Veremos qué ocurre, ¿no? Yo soy prudente ahí, pero claramente fue un debate muy serio, es un debate muy fuerte que corta todos los partidos. Tenés peronistas que están a favor y en contra, tenés incluso en el gobierno predomina los que están en contra, curiosamente, hay gente muy articulada, Esteban Bullrich, por ejemplo, ¿no? Ni hablar de Rodríguez Larreta, que consagró su vida, su gestión en la ciudad de Buenos Aires a Jesucristo, o sea, digamos, en el último Te Deum, en el 9 de julio, ¿no? Nada más fuerte que eso, ¿no? Bueno, sin embargo, digamos, si Cambiemos paga por eso, es muy significativo, ¿no? El radicalismo masivamente, por lo menos en Capital Federal, apoyó
la despenalización del aborto, y en el interior que está más debatido. No vi datos de Corrientes, pero me imagino que está bastante más debatido por razones bastante obvias. Pero es un debate que había que dar. Yo creo que en el sentido el presidente fue valiente, tiene razón. Era una cuestión que estaba latente y mirando otras sociedades, incluso la uruguaya, que dio este debate, era ilógico que Argentina no lo diera, ¿no? Dijiste soja, dijiste campo, tecnología, voy y vengo, te vuelvo a llevar un poquito a la realidad del país y a la realidad más agrícola. Esta semana se cumplieron 10 años de la 125. Así es. Y Morales, encabezando al radicalismo. Gerardo, el gobernador de Jujuy. Sí. Recomendó o presionó o sugirió que se detenga la reducción del sistema de retenciones a la soja. ¿Cómo ves la relación hoy entre el gobierno? Digo, cosa que Macri después dijo que no iba a hacer al día siguiente. ¿Cómo es la relación hoy entre el gobierno y el campo? Bueno, estoy escribiendo un libro sobre el conflicto con el campo, ¿no? Que fue la primera revuelta fiscal en la historia de Argentina. Lo tengo bastante avanzado y pues toda la noche hablando de eso, como es el Día del Amigo, no podemos, ¿no? Pero, pero a ver, te resumo un poco el argumento, ¿no? El campo de la Argentina nunca tuvo una representación sectorial, en el mejor sentido de la palabra, un lobby proporcional a la importancia estratégica que tiene para la economía y para la sociedad argentina. Es un sector que tiene dificultades para organizarse e influir en política pública. El conflicto con el campo tuvo características muy singulares, pero no sirvió para que el campo mejorase en ese sentido. Fíjate que el dirigente que habla de eso, digamos, es un dirigente político que está opinando sobre una cuestión importante, la cuestión fiscal, le puede parecer bien, regular o mal. ¿Quién responde por el lado del campo? Bueno, la mesa de enlace está como desarticulada, no hay una institución, una organización. Pues sí, pero si después del semejante conflicto no fuiste capaz de generar una organización para evitar que haya otro conflicto parecido, digo, ¿cómo puede ser, no? Bueno, mi hipótesis es que el campo es tan productivo, es tan competitivo, digamos, son tan buenos los productores argentinos que tranquilas adentro ajustan, tienen la mejor tecnología, la mejor calidad, son los mejores, digamos, productores, y es como que el costo de organizarte tranquilas afuera es tan grande que si sabes qué, bueno, es un costo hundido. Hacer lobby es un costo hundido más. Prefiero no hacerlo, es demasiado despelote, prefiero focalizar en toda la innovación que puedo tranquilas adentro y pago ese impuesto a mi ineficiencia como actor social, porque prefiero eso a pagar el costo de organizarme, ¿no? Y por eso no está organizado, es una lástima, porque la verdad que la sociedad argentina se pierde de tener un actor social con una visión distinta, innovadora, aparte con posibilidad de hacerle mucho bien al país, ¿no? Entonces hablaba con un especialista en la Patagonia que me decía, si el Río Negro vos lo transformás en el Mississippi, ese riego, tenés un valle templado del Río Negro hacia el norte y hacia el sur, que es casi otra pampa húmeda, una cosa insólita, la cantidad de tierras que hoy están totalmente, tenés un poquito de fruta, pero más allá de eso, regás eso y digo, ¿pero eso se puede hacer? Sí, es una infraestructura relativamente barata. Bueno, por supuesto hay impacto ambiental, por supuesto hay que estudiarlo esto. Seguramente hay cosas que hay que revisar y por ahí no se puede hacer, pero yo no podía dormir a la noche, decía, para. Pero vas a tener trigo. Digo, y yo decía, ¿se puede hacer maíz? Bueno, no sé si se puede hacer maíz, pero trigo seguro, ¿viste? Tenés una cosecha espectacular. Sí. Entonces te quedás con la sensación de que falta un actor que represente efectivamente los intereses de toda la cadena agroindustrial, no solamente del campo, del sentido tradicional, que ponga los intereses de este segmento en la cabeza de la agenda. La ley de semillas todavía no salió. O sea, yo creo que la retención es la punta del iceberg de lo que hay que discutir, ¿no? Ahora, yo creo que es un tema interesante. En un momento de tanta debilidad fiscal, ¿está bien o está mal esto? Yo estoy en contra de los impuestos. Yo creo que bajar la carga tributaria, me parece que la retención es un impuesto horrible. Pero si vos me decís, mira, un año, aguantate esto, porque vamos a hacer A, B, C y D, qué sé yo, yo lo discutiría, no soy un obsesivo, no, porque tenés que discutir. Sí. Si toda la sociedad hace esfuerzos, el campo también lo viene haciendo, no es que te agregan impuestos, te lo dejan de sacar. Yo
yo estaría dispuesto a ver ese debate, pero no ese es en el contexto en el cual se plantea esto. Me parece que entiendo que los productores digan, no, flaco, me prometiste algo, cumplilo, ¿no? Y aparte es cierto, cuando ves cómo aumentó por ejemplo, el área de trigo, de maíz, es infernal. El campo reaccionó, ¿viste? Tuvimos una sequía horrible, ¿no? Pero vas a ver que la cosecha de trigo va a ser espectacular. Pues es récord la cantidad de hectáreas que han sido sembradas. Ahora terminó la siembra. Con el girasol va a pasar lo mismo. Pues es dar incentivo para que laburen más en vez de cobrar más impuestos, ¿no? Pero bueno, igual es una cosa que hay que discutir. A 10 años del conflicto con el campo, yo te diría, es un gobierno que por otras cuestiones, si querés más electorales, no puede pelearse con el campo. Porque fíjate que ya es un gobierno que se peleó por el tema del aborto con un segmento importantísimo del electorado. No es un gobierno pro aborto, pero el hecho de haber habilitado el debate ya está pagando un costo político importante. Segundo, es un gobierno que no tiene política de defensa, que se ha peleado con la familia militar. Hay una cantidad de cosas ridículas que no han sido resueltas, y es un porcentaje importantísimo del electorado también, que apoyó a Cambiemos masivamente, tanto en 2015 como en 2017. Entonces, encima que te peleaste con la iglesia o con la gente que está a favor de mantener la penalización del aborto, te peleaste con las Fuerzas Armadas, te peleas con el campo, y yo creo que estás sacrificando un segmento importantísimo de tu electorado. Sí. Así que yo creo que es prudente, por lo menos por ahora, no poner retenciones. O sea, que llega a marzo con una situación límite desde el punto de vista fiscal y estás entre el default y las retenciones, bueno, poner retenciones o dejar de bajarla, digamos. Digo, ¿cómo combinar esto que decías vos de futuro, de una nueva campaña, una nueva elección, con esta situación económica? ¿Qué se viene para el gobierno? ¿Qué sector de la oposición puede capitalizar? ¿El peronismo razonable o el peronismo más opositor? Bueno, ya esto es especulación pura, porque es cierto que hoy hay una situación de mal humor social. En las encuestas que yo hago con D'Alessio se pone de manifiesto claramente que hubo una caída muy pronunciada a partir de diciembre, que se aceleró con la crisis cambiaria a partir del final de abril. Sin embargo, ojo, que Macri sigue teniendo una muy buena imagen, 41%, compara con Macron, que tiene 40%, con Trump, que tiene 43%. Bien, bueno. Un placer. Muchas gracias. No, a vos, un gusto. Buenísima la entrevista. Presenta Despegar.com. Viajar es posible. Muy buenas noches, bienvenidos a Por el Mundo. Hoy tenemos